Hola gente, espero que estén bien. Lo que vamos a ver hoy es la unidad 4 de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, el tema de esta unidad es bienes públicos. Bueno, acá estamos en la unidad 4, bienes públicos. El punto 1 del programa dice la definición de los bienes públicos puros e impuros. Y bueno, las características que definen el bien público puro son las dos siguientes. La primera se relaciona con el hecho de que el consumo de una persona más tiene un costo marginal de cero. Eso quiere decir que no tiene rivalidad, o sea, es un bien de consumo conjunto, por lo tanto es un bien de no rivalidad. Como por ejemplo ahí puse la iluminación de las calles y veredas, es imposible excluir a las personas que pasan por allí. La segunda hace referencia a que es imposible o muy caro impedir que una persona más lo consuma. Eso quiere decir que el bien tiene que tener características eh, de no poder excluir a las personas o que sea muy caro, demasiado caro para que las personas no estén incentivadas a excluirte. Y el ejemplo serían las compañías de telecomunicaciones como Internet. Nadie puede impedir tampoco que una persona más contrate ese, ese servicio porque tendrías que contratar infinitos números para que nadie pueda contratar un número de teléfono, por ejemplo. Ahora bien, con respecto al inciso A, de no rivalidad, Horacio Núñez Miñana comenta que tal adición de esa persona más no debe perjudicar ni la cantidad ni la calidad del servicio recibido por los consumidores ya establecidos, y que si esto ocurría, se llamaría punto de congestión. Aquella cantidad de servicio demandado, tal que la adición de un usuario más representa algún costo para los usuarios anteriores, que ahí sería, por ejemplo, la pérdida de calidad. Y bueno, ahí dejarías de ser un bien público puro. Bueno, ahí tienen toda la explicación por qué se dice eso. Y bueno, después Rosen dice algo que es menester, es necesario, digamos, entender que la calificación de un bien público no tiene carácter absoluto. Depende de las condiciones de mercado y del estado de las tecnologías. Y ahí da el ejemplo del faro, que se los dejo ahí para que lo lean. Bueno, y acá llegamos al punto 2 del programa, que es la asignación eficiente de los recursos en presencia de bienes públicos. Y bueno, antes de desarrollar este punto, lo que hay que tener una idea en la cabeza es de los bienes privados. Si estamos en una economía de libre mercado, en un marco que se asemeje al descrito por el primer teorema fundamental del teorema de bienestar, se asegura llegar a una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Y acá cabe recordar que la eficiencia en el sentido de Pareto implica que no es posible mejorar la condición de una persona sin empeorar la situación de otra. Y bueno, la disposición a pagar global es la suma horizontal de las curvas de demanda individuales cuando se trata de bienes privados. Claro, está perfecto. Y se suman las cantidades que están dispuestos a adquirir cada individuo. O sea que a un mismo precio vos sumás las cantidades. Pero al contrario pasa con los bienes públicos. La cantidad es igual para todos. Entonces, la eficiencia requiere que la provisión de un bien público se eleve hasta el punto en que la suma de las valoraciones marginales de cada persona respecto de la última unidad sea exactamente igual al costo marginal. Entonces, la cantidad eficiente de bien público será la que iguale la suma de las disposiciones a pagar para los distintos individuos beneficiados. Entonces, en los bienes privados, lo que haces es a un mismo precio sumas todas las cantidades de los individuos que están dispuestos a comprar. Y acá es al revés, como tenés una cantidad fija, que es igual para todos, a esa cantidad vos le sumás la disposición a pagar de todos. Por eso es la suma vertical. Es la suma vertical. Y bueno, entonces para hallar la disposición a pagar se debe encontrar la demanda individual. Y la función inversa de la demanda representa el beneficio marginal de cada individuo.
Esta función lo que denota es la disposición a pagar de cada persona por cada unidad. Entonces, este beneficio marginal para llegar al óptimo en realidad se tendría que igualar con el costo marginal de provisión, que no es más que la función inversa de la oferta del bien en cuestión. Y bueno, ahí puse que también el bien público no necesariamente tiene que ser ni producido ni proveído por el sector público. Lo puede hacer el sector privado tranquilamente. Pero surgen algunos problemas de provisión. Y acá el punto 3 habla de la provisión privada de los bienes públicos y habla de la subprovisión y el fenómeno del free ride. Y esto pasa, o sea, la subprovisión pasa generalmente por el problema del usuario que no paga. Cuando un bien privado se intercambia en un mercado competitivo, las personas no tienen ningún incentivo para mentir sobre su valoración, ya que si vos a una empresa le decís por 1 kilo de azúcar estoy dispuesto a pagar 0, bueno, directamente no te va a vender el kilo de azúcar y te vas a quedar sin azúcar. Entonces no podés mentir sobre la valoración que vos haces sobre ese bien. Y bueno, acá la idea es un poquito el ejemplo que da Rosen en su libro. Y bueno, este problema de la provisión privada de los bienes públicos descrito en la cita es el motivo por el cual, con la existencia del usuario que no pague, se genera la subprovisión del bien público. Y acá el otro punto del punto 3 dice solución estatal para el problema del usuario que no paga. Y bueno, algunas personas piensan que el problema del usuario que no paga conduce necesariamente a niveles ineficientes de bien público y que para ello la eficiencia requiere que la provisión de tales públicos sea pública. Y bueno, se considera que el Estado puede de alguna manera averiguar las verdaderas preferencias de cada persona y a continuación utiliza su poder coactivo para obligar a que todos financien los bienes públicos. Si esto fuera posible, el Estado podría evitar el problema del usuario que no paga y asegurar que la provisión de bienes públicos fuera óptima. Y bueno, el punto 4, y creo que es el último ya del programa, la provisión pública de bienes públicos en el esquema de precios personalizados de Lindahl y el problema de revelación de preferencias. Bueno, el problema de la revelación de preferencias siempre va a ser que el individuo va a estar, como el bien público no se puede excluir a las personas, siempre el individuo va a estar incentivado a ocultar su verdadera preferencia para no tener que pagar por ese bien. O en caso de que vos solo pagues la valoración que vos le das una valoración inferior a la que vos estarías dispuesto, en realidad. Y bueno, el esquema de Lindahl consiste en designar inicialmente la cuota de participación en el costo de la provisión de cierto bien a las personas de la sociedad determinada, y la distribución de este costo personalizado no necesariamente tiene que ser en proporciones igualitarias para todos. Luego de la distribución, el individuo de esa participación sacará cuál es el porcentaje de ese costo que él tiene que financiar, entonces de ahí sacará el precio que él debe pagar por el bien público. Y este precio lo tomará como dado, porque es una asignación inicial que ya después no se cambia. Entonces, teniendo en cuenta su ingreso, los precios de los demás bienes que él consuma, sus preferencias y el precio dado del bien público, determinará cuál será la cantidad que desea consumir de ese bien. Y bueno, la gran diferencia entre este esquema y la provisión en la economía de libre mercado es que en este caso no todas las personas se enfrentan al mismo precio, ya que los precios son personalizados. Por eso es que, sino que cada una soporta un precio personalizado por unidades del bien público, el cual depende de su participación tributaria. A esta participación tributaria se le denomina precio de Lindahl y hay un muy buen ejemplo en el libro de Rosen, así que si lo quieren leer. Y bueno, acá en provisión a través del esquema de votación no puse nada porque es como lo mismo. En el esquema de votación
el voto de la persona o del individuo es lo que te determina cuál es su verdadera preferencia. Pero puede estar también incentivado a no votar lo que realmente quiere para no tener que pagar. Y ahí también hay un muy buen ejemplo en Rosen que incluso si todos votarían dando su verdadera preferencia, se llegaría a un óptimo social que beneficiaría a todos. Pero por el egoísmo de no querer pagar o usarse el bien sin pagar, es lo que lleva a una subprovisión y a que no estén todas las personas mejor. Y bueno, acá ya empieza la unidad 5, así que acá termino este video. Muchísimas gracias